Para concluir el retiro querigmático del cual ustedes han estado participando, vamos a presentarles un video que sea como la síntesis de todo lo que hemos reflexionado y orado durante el tiempo de este retiro. Se dice con razón que una imagen vale más que 1000 palabras, y por eso hemos querido, al concluir esta experiencia, presentarles una imagen que sintetiza de una manera muy bella lo que hemos contemplado, lo que hemos reflexionado durante estos días. Este video está inspirado en el tapiz de la misericordia, con el que el padre Morlans también dio clausura al curso sobre el primer anuncio que él realizó durante el mes de septiembre del año pasado. Ojalá lo veamos con atención, estemos atentos a cada uno de los elementos que van a ir apareciendo como síntesis del anuncio querigmático. Este video ha sido realizado por la comunidad de los laicos eucarísticos marianos, CLEM, bajo la dirección de su fundadora, la hermana Estela. Les agradezco de corazón a las personas del CLEM y a todas las demás que han colaborado en la elaboración de este video por todo su trabajo. Y ponemos en las manos de Dios este esfuerzo para que toque sus corazones, para que deje una marca indeleble en su corazón, para que realmente a partir de este momento de retiro espiritual que ustedes han vivido, se renueve la fe en el Señor Jesucristo. Solo así podremos salir testigos de la misericordia, como reza el lema de nuestra etapa, el nuevo rumbo. Hoy salimos testigos de la misericordia. Salimos deseosos de llevar a todos la buena noticia de la salvación, porque la hemos experimentado en nuestro corazón, porque hemos tomado conciencia renovada de lo que el amor del Señor puede obrar en nuestros corazones, de cómo el poder de su Espíritu puede cambiar nuestras vidas. Que Dios los bendiga a todos. Queridos hermanos, este es el momento para decirle a Jesucristo: Señor, me he dejado engañar, de 1000 maneras escapé de tu amor, pero aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito, rescátame de nuevo. Señor, acéptame una vez más entre tus brazos redentores. Con estas palabras, en la Evangelii Gaudium, el Papa nos invita a todos, en cualquier lugar o situación, a encontrarnos con Jesucristo. Tu misericordia, Señor, eterna es, insondable es. Tu misericordia, Señor, inagotable. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y no es un amor que aparece de vez en cuando. No es un amor que aparece después de. Es el origen de. El origen de todo el universo. Es un Dios que es amor. Es un Dios que un día decide crear el cielo y la tierra. Y en este momento vamos a entrar a elaborar un tapiz donde reconozcamos la acción misericordiosa del Dios amor desde siempre. Vamos a ser conscientes de que esa sábana blanca es el universo. Un Dios que está con nosotros siempre. Pero ese Dios amor
Es un padre que es amor. Y si es amor, necesita salir de sí, porque el amor sale de sí y engendra a su hijo. Su hijo, que lo que recibe es amor, sale a amar al Padre. Y fruto de la relación entre el Padre y el Hijo, pues es el amor, el Espíritu Santo. Y ellos tres arman la familia trinitaria, la familia del cielo. Están muy bien allá, muy bien. Y Dios entonces dice, qué bueno sería que haya seres que amen como nosotros nos amamos. Entonces construyen un universo para ellos, hacen una creación y crean el cielo, crean las hierbas del campo, crean animalitos, crean. ¿Para qué? Para que allí haya un ser que se parece a ellos. Y entonces nos cuenta el libro del Génesis que dice el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que ellos dominen los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todos los reptiles. Y crea Dios al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios nos creó. Cuando decimos eso, somos conscientes de que lo que nos hace imagen y semejanza de Dios es su amor. Que cuando Él sueña un proyecto para el hombre, esa es la invitación, ese es el plan que Dios hizo para nosotros desde el comienzo del mundo. Que nos amáramos como ellos se aman y nos dio la capacidad de hacerlo cada 48 horas. Nuestro cuerpo vive una renovación celular. ¿Quién hace eso? Sino el Padre que nos crea y nos recrea todos los días. No podemos olvidar que Dios es un eterno presente, que es amor todos los días y que es amor en cada uno de nosotros todos los días. Aunque he tenido tantos pecados como granos de arena en el mar, tu gran amor los ha borrado, no te acuerdas de ellos jamás. Tu misericordia. Jesús nos invita a tener en cuenta que el reino de los cielos se parece a un sembrador que siembra buen trigo y el enemigo le siembra cizaña. Y entonces uno dice, dentro de este reino que Dios quiere construir, que es el reino del amor, ¿cuál es el buen trigo? Pues el amor que Él siembra en el corazón de cada ser humano. Pero aparece el pecado, que es una forma de desintegrar al hombre desde dentro. Es el modo de la existencia del ser humano con una tendencia honda, desde lo más hondo de su ser, a cerrarse sobre sí misma, a bloquear la trascendencia, a negarse la capacidad de amar. Ese pecado hace una ruptura entre el cielo y la tierra. Ese pecado aparece y el ser humano empieza a distanciarse del amor. Es necesario que entendamos entonces cómo es que ese pecado encierra el amor. Tener la oportunidad de reconocer cómo la cizaña nos engaña acerca de la forma como amamos y somos amados es realmente la opción que Dios nos regala de tener conciencia también de la gracia o de cómo la gracia y el amor de Él habita en nosotros.
entender qué significa esa ruptura en la psiquis de cada ser humano, implica retomar desde la parábola cómo el enemigo sembró en la noche cizaña. Desde el punto de vista de la psicología, en la noche significa cuando menos niveles de conciencia podemos tener. Puede ser desde el vientre de la madre hasta los 7 años. ¿Cómo vamos en esos momentos aprendiendo sobre nosotros mismos? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Qué vale? Pero sobre todo aprendemos la forma de amar y de ser amados. En ese momento es cuando la cizaña, entendida como ese mal que nos engaña, nos hace ver que esa maravillosa semilla que tenemos de amar puede ser interpretada de distintas maneras y nos engaña. ¿Cómo nos engaña? Una de las maneras como nos engaña es creyendo, quizás porque en nuestras situaciones de vida, en nuestra infancia, no nos sentimos suficientemente amados, entonces decidimos pues que no necesitamos del amor. Otra forma como nos engaña puede ser cuando hemos hecho y hecho desde pequeñitos por ser amados por nuestros padres, por nuestros compañeros, de muchas maneras, y hacemos algo, pero nos damos cuenta que el amor ese amor que deseamos está puesto en otro, en un hermano, en un primo, en alguien que nosotros sentimos que no podemos alcanzar. Y cuando eso ocurre, surge entonces en nosotros un mal que nos dice que para ser amados necesitamos envidiar, es decir, que el amor debe ser solo nuestro, que no puede estar en el otro, pero no vemos cómo alcanzarlo. Y eso nos enreda, digamos, en la vida buscando el amor de otra manera. Otra forma en la que nos enredamos también es cuando quizás aprendemos por nuestras familias, por nuestras vidas, en general, por lo que constituye en cada familia la búsqueda del sentir seguridad. Muchas veces se pone en el dinero y quizás aprendemos que hay que trabajar, que hay que hacer esfuerzo, que hay que tener casa, carro y beca y que de pronto es más amado el que más tiene que el que menos tiene. Y entonces vamos aprendiendo que la fuente del amor es el dinero y es mejor guardarlo porque no sé si después no lo tenga y se constituye otro engaño de pecado como es la avaricia. Podría también ocurrirse que en esas etapas tempranas, tristemente en Colombia quizás muchas de nuestras familias han tenido que verse enfrentadas a las situaciones de desplazamiento, de violencia, de maltrato, y cuando se crece en estos contextos y un niño tiene que defender a sus hermanitos menores, etcétera, tiene mucha rabia por lo que le pasa, pero no puede hacer algo con eso, es impotente frente a él. Y guarda y acumula esa ira que lo convierte también en un engaño de la cizaña para entender que la forma de ser amado es defender, es dominar, es controlar, para poder defenderse de lo que él considera pudo ser el amor. Otro engaño que está también muy relacionado con lo que vivimos es quizás esa infancia donde la forma como aprendimos a amar fue recibiendo en el placer, sintiéndonos satisfechos, o nuestra familia muy interesada por satisfacer, o a lo mejor sin poder satisfacer ninguna de nuestras necesidades. Cualquiera sea el momento, se nos volvió prioritario y empezamos a relacionar el amor con el placer. Y eso nos lleva a otro engaño que se llama el pecado de la lujuria. Puede ser también que nos hayamos sentido insuficiente amados por alguno de nuestros progenitores, sintamos que haya habido un vacío en el amor. Y entonces decidimos que ese vacío hay que llenarlo de conocimiento, de trabajo, de proyectos, hay que llenarlo de cosas que a mí me hagan sentir bien. Y ahí es donde surge el pecado que llamamos gula. Llenar, llenar, llenar sin tener un límite, pero porque no nos hemos sentido amados. Y por último, como pecado capital, como ya lo habrán identificado, es el engaño de la pereza, que puede haber ocurrido en aquellos que de muy temprana edad escucharon tanto el conflicto, vivieron en esas situaciones que quisieran poder abordar, pero no supieron cómo, entonces mejor se fueron haciendo a un lado, mejor no oigo, mejor duermo, mejor enfrento menos mi realidad, porque mi realidad no es una realidad que yo pueda abordar.
Y desde ahí surge el pecado de la pereza en el sentido de enfrentar las situaciones de conflicto de una manera justamente más proactivas como el Señor en su inmensa sabiduría y su amor nos regala. Pero el mal nos engaña pensando que no podemos hacerlo. Es así como podemos ver que desde la psicología podemos entender el pecado o los pecados capitales como una forma del mal que nos engaña, que nos roba esa maravillosa esencia del ser que es el amor y lo convierte básicamente en una búsqueda de algo que creemos no tener cuando ya está dentro de nosotros. Cuando nosotros contemplamos esta verdad, esta forma como nos vamos encerrando y como el amor se encierra, entonces podemos mirar consecuencias claras del pecado. El pecado aleja del amor de Dios, hace una ruptura entre el amor de Dios y nosotros. Impide amarnos los unos a los otros. Vemos cómo nos encerramos y no nos proyectamos en el amor al otro. Por supuesto que rompe las relaciones con nosotros mismos y con los otros. Y con la naturaleza, porque no hay una correspondencia del cuidado de la casa común. El libro del Génesis nos cuenta que cuando Adán y Eva pecan, se van del paraíso y tienen sus hijos. Y sus hijos con características diferentes, con profesiones diferentes. El uno envidia al otro y termina matando a su hermano. Caín mata a Abel. Se está hablando de un pecado familiar, pasó de un pecado personal a un pecado familiar que rompe la relación del mundo con Dios. Es doloroso mirar cuánta violencia intrafamiliar, cuánto abuso de los niños. Hace unos días una señora compartía cómo en un pueblo cercano a Bogotá se está armando una secta satánica. Y para pertenecer a la secta, el que quiera pertenecer debe matar a un familiar y beber de su sangre con testigo. Y al celador del conjunto siguiente lo mata su sobrino. Y se bebe la sangre de su tío teniendo como testigo a un niño. Uno podría dejar el pecado allá en Caín y Abel que mataron. No, es que hoy, aquí y ahora, la lejanía de Dios, la incapacidad de reconocer al Dios amor en nuestras vidas, está haciendo una sociedad muy difícil para la convivencia. Nosotros hoy estamos en un retiro para formarnos, para servirle a los demás. También nosotros hacemos ruptura entre Dios y los hombres cuando no testimoniamos. Cuando nosotros no somos capaces de amar, de perdonar, pues ¿qué dicen? Mire esa persona que va a la iglesia, que dice que es buena, y mire cómo contesta mal, mire cómo maltrata, mire cómo trata a los otros. También nosotros aportamos a esta ruptura entre el cielo y la tierra. Tu corazón es el refugio donde encuentro la paz y el perdón. Es claro arroyo que limpia mi alma, sana y renueva mi corazón. Porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Si miramos los temas anteriores, nos damos cuenta, Dios
es amor. Y Dios es un amor que habita en nosotros todos los días. Todos los días Dios es amor en nosotros. No podemos olvidar que Él es un eterno presente. Todos los días el pecado, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Hay que resistirle firmes en la fe. Esa es la invitación que nos hace San Pedro. Pero es todos los días. Todos los días. Entonces, este pecado que apuesta por encerrar el amor no es parte del plan amoroso de Dios que quiere que nos amemos en la tierra como se aman ellos en el cielo. San Ignacio de Loyola nos coloca en el siguiente imaginario. Imaginemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo reunidos. ¿Por qué si hicimos al hombre a nuestra imagen y semejanza? ¿Por qué si lo hicimos bueno, con capacidad de amar como nosotros nos amamos? ¿Por qué andan en guerra? ¿Por qué se encierran en sí mismos? ¿Qué pasa? Y entonces el hijo levanta la mano y dice, yo voy. Yo voy, papá, y averiguo qué pasa. Este hijo que es engendrado, no creado, se hace presente en la tierra. Nace de María Virgen, engendrado por el Espíritu Santo. Este niño crece y en sí mismo se va dando cuenta de que no es fácil, porque la carne tiene una tendencia a encerrar en sí mismo. Este hijo se da cuenta que es en nuestra carne y entonces ofrece su carne, ofrece su sangre para recoger el pecado del mundo. Lo dice, tomen y coman, que este es mi cuerpo, tomen y beban, que esta es mi sangre derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Entonces Él recoge el pecado de cada persona, de cada uno de nosotros, y recoge el pecado familiar, y lo asume, y lo hace suyo, y lo carga sobre sus hombros. Él es la respuesta a esa pregunta, ¿dónde está Dios cuando hay tanto mal? Está muriendo por ese mal. Está muriendo, está haciéndose cargo de ese pecado para que en algún momento el hombre reconozca a Dios en su corazón. Pero también recoge Jesús el pecado nuestro, ese antitestimonio, esa incapacidad muchas veces de ser coherentes con lo que enseñamos. Jesús recoge también ese pecado. Recoge esa incapacidad nuestra de salir de nosotros. Lo recoge en su muerte en cruz. Y a este Jesús que muere en la cruz, que recoge el pecado del mundo, el Padre lo reconoce resucitándolo. Jesús resucita. Y por su resurrección podemos decir, nuestra fe tiene sentido. Porque si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Pero Jesucristo resucitó. Y Jesucristo, muerto y resucitado, es nuestro Salvador. Bajemos esto un poquito a lo que podemos entender cotidianamente. Este pecado capital que nos maneja. ¿Cómo nos salva el Señor de la incapacidad de amar? Cuando tengo entonces la opción de reconocer que Jesucristo muerto y resucitado me salva diariamente de mi necesidad de ese reconocimiento para sentirme amado, de esa necesidad de ser aplaudido, de esa necesidad de protagonizar, entendiendo eso como la cizaña que me enseñó que eso era amor,
Me puedo, en la relación con Dios, en mi búsqueda con Él, reconocer que en mí es humildad, para poder amar al otro sin necesidad de ser reconocido, sino en el amor de Cristo, dar lo que siento en mi relación con el otro. Jesucristo muerto y resucitado me salva a mí también todos los días, de esa forma equivocada de amar, que se ha convertido en el pecado capital de la envidia. Ese deseo de solo ser amada yo, de solo ser reconocida por lo buena que soy, o de la duda diaria que me genera el no poder hacerlo bien. Jesús me salva entonces cuando me muestra desde su amor que puedo tener caridad para relacionarme con el otro. Es decir, no el juicio permanente de si yo estoy haciendo bien o el otro está haciendo mal, sino esa caridad que me permite relacionarme con el otro desde el amor sin comparaciones, para poder entonces vivir el amor de Jesús en mis relaciones. Jesús me salva diariamente también de mi avaricia, de ese deseo de tener, porque relaciono el tener con el amar. Jesús entonces me permite, en el reconocimiento de su amor, dar generosamente al otro, salir de mí, no tener que guardar, porque reconozco que el amor no está en lo que tengo, sino el amor está en lo que soy y en cómo me relaciono con los demás. Me salva también diariamente Jesús de esa ira, de esa necesidad de controlar, de esa necesidad de dominar, de esa necesidad de que las cosas se hagan como yo quiero, porque así soy perfecto, porque así muestro a Dios. Y entonces el Señor me muestra cómo Él, desde su amor, tiene la paciencia de ser el maestro para enseñar a los demás. Jesús fue fundamentalmente maestro. En el pecado de la ira y quizás en otros también nos vamos más en esa necesidad de ser jueces. La invitación es entonces a tener esa paciencia que le permite al maestro reconocer errores en uno, en el otro y darse el tiempo para poderlo hacer mejor. Jesús me salva también de ese deseo del placer, de entender que el amor es placer y de buscar el placer a toda costa, porque me permite reconocer que ese dominio de mí, ese que me permite ser casto, que me permite ser justo, que no necesariamente me lleva a manipular, sino que me permite relacionarme con el otro, liderando distintos procesos en las relaciones humanas, esa relación, digamos, esa búsqueda del placer, realmente Jesús en su salvación me permite entender que dentro de mí está lo que yo puedo salir a dar y no el placer que el otro me tiene que dar a mí. Jesús me salva todos los días de esa búsqueda de llenarme de información, de proyectos, de trabajo, de relaciones. Esas personas que no paran nunca porque siempre están ocupadas llenando el vacío de manera inconsciente de no ser amadas. Jesús nos salva entonces con la templanza en la capacidad de poner límites, de entender mi rol, entender el de los demás y entender que el amor de Jesús me llena a mí para salir de mí y amar a otros. No es el engaño de la cizaña que tengo que traer a llenar, sino cómo puedo entregar de lo que ya tengo. Y por último, en términos de ese análisis en relación con los pecados capitales, el Señor me salva todos los días de esa pereza de enfrentar las situaciones de vida que no sé cómo hacer. El mal me ha engañado diciendo, mejor no enfrentes lo que no puedes manejar. De lo que Jesús me salva es salir a hacer, salir a amar para poder con su compañía, con su amor, con su palabra, relacionarme con el otro y solucionar los conflictos desde quien perdona 70 veces 7, desde quien reconoce al otro, como ese prójimo, como ese próximo, listo, desde el samaritano, como nos lo muestra el Señor, pero sobre todo quien reconoce que el amor, como nos lo mostró Jesucristo, no es algo que merezcamos, nos salvó sin merecerlo, es un amor gratuito y de esa misma manera nos invita a relacionarnos con los demás para evitar el engaño del mal en nuestras vidas. San Pablo, en la carta a los Romanos, nos dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo.
aceptamos esta verdad. Mi pequeñez ante tu grandeza es la gota de agua en el mar. Al sumergirme en el mar de tu gracia me envuelve, puedo descansar. Gloria y honor sean dados. El Papa Francisco nos dice: hermanos y hermanas, metámonoslo en la cabeza, con el demonio no se dialoga. No se puede dialogar porque nos va a ganar siempre. Solamente la fuerza de la palabra de Dios lo puede derrotar. Qué realidad tan maravillosa. Y podemos mirar dos ejemplos. Eva sabe que no debe comer del árbol, dialoga con el mal y termina comiendo del árbol. El diablo tienta a Jesús y Jesús le contesta con la palabra de Dios y no cae. Es para que lo tengamos en cuenta, porque un proceso de conversión se vive desde la certeza de lo que hay que hacer. Con el mal no se dialoga. Y si Jesucristo murió y resucitó para salvarnos del pecado, uno toma su pecado y se lo lleva a Jesús completico, sin dialogar, sin pensar. Eso es convertir. Llevarle a Jesús, porque Jesús convierte nuestro pecado en amor. Nos lleva a la transformación. Cuando nosotros tenemos estas tres realidades, Dios es amor, nos habita y quiere salir a amar a través nuestro. El pecado, dice San Pablo, nos habita y evita que hagamos el bien que queramos y terminamos haciendo el mal que no queremos. El pecado nos habita todos los días. Yo entiendo a un Jesús que recogió el pecado del mundo para salvarme. Yo quiero contarles mi proceso de conversión. Es terrible cuando una persona dice el día que me convertí. No, uno tiene momentos fuertes en los que va entendiendo su conversión. Yo quiero compartir con ustedes uno o dos momentos de esta conversión. Mi pecado capital es la ira. Y alguna vez estaba yo entrenándome para aparecer, porque eso también hace parte del no reconocimiento. Entonces, estaba entrenándome en pasar con poder mental el esfero de un lado al otro del escritorio. Lo podía hacer, había ensayado con algodón, con cosas más suaves, y estaba ensayando a hacerlo con un esfero. Pasar un esfero de un lado al otro del escritorio, hacerlo caer. Y uno dice, hoy miro hacia atrás y digo, ¿y para qué? Para que me admiraran, no era para más. Entró una persona a la sala y me interrumpe. Y yo me desconcentro y no logro tumbar el esfero. Me puse iracunda. La maltraté, le dije hasta de qué se iba a morir. Y luego yo dije, Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué es más importante? ¿Pasar un esfero de un lado a otro o mi hermano que es tu templo? Dios, perdóname. Pero yo me fui al oratorio y le dije al Señor, Señor, yo ya estoy cansada y agobiada. Yo no resisto más. Esta ira, yo agradezco tu perdón todos los días, pero todos los días vengo a decirte que insulté, que grité, que la ira rompió relación con mis hermanos. Yo quiero saber cómo es que se hace para pasar de estar los dos a relacionarnos bien con los otros, porque si no, entonces esto no está sirviendo. Y esa noche fue una noche bendita. Yo me quedé toda la noche con el Señor. Palabra de Dios va, diálogo viene, y muy bonito,
seguía sintiendo su perdón, su amor, su escucha, su palabra consoladora. Pero al llegar la mañana le dije, eso está bonito, pero lo hemos vivido este tiempo. Y yo quiero pasar al siguiente paso. ¿Cómo amar a mis hermanos y no maltratarlos? Y entonces, lo único que experimenté en mi corazón fue, si tú no me entregas, si tú no me entregas. Yo decía, pero ¿qué es entregar? ¿Cómo se entrega? Ya sé que tengo que entregar. Ya sé que lo que Dios quiere es que yo me relacione bien con los hermanos. Ya sé. Pero ¿cómo se entrega? Empecé a entregar de muchas maneras, pero no sentía la empatía, no sentía la claridad. Y Dios me regaló participar en un retiro para dirigir retiros espirituales de San Ignacio. Y me encontré allí a un hombre santo, un sacerdote jesuita ya mayor, que en su hablar, en su caminar, en su respirar, respiraba a Dios. Era un hombre muy bueno. Y yo le dije, usted llegó a viejo con una clave y yo quiero que me regale su clave de vida. ¿Cómo es que usted ha logrado llegar acá en esa paz, en esa ternura, en esa sapiencia, en esa serenidad, en ese buen trato con los hermanos? ¿Cómo llegó usted aquí? Terminaron los retiros, nada que me decía, entonces yo le dije, padre, me voy con usted en el carro y no lo dejo bajar hasta que no me dé su clave. Entonces él me dijo, usted me ha hecho pensar en qué es lo que he hecho yo en mi vida. Y lo que yo entendí fue que la oración que nos aprendíamos de mi padre fundador, San Ignacio, no era para hacer una oración en la mañana y ya. Era una oración que había que hacerla todo el día. La oración de San Ignacio dice, tomad, Señor, y recibid toda mi memoria, mi entendimiento, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno, todo es vuestro, disponed de ellos conforme a tu voluntad. Pero yo entendí que San Ignacio en eso sintetizaba su cotidianidad y que era capaz de decir todos los días, todo el día, toma, Señor Jesús, y recibe este miedo, toma, Señor Jesús, y recibe esta alegría, toma, Señor Jesús, y recibe estos deseos, toma, Señor Jesús, y recibe. Tomad, Señor, y recibid. Eureka, encontré el camino. Dije, claro, uno necesita un conector que le lleve continuamente a entregar la vida y a relacionarla con Dios. Entonces fue muy lindo poder tomar esa conciencia de poderle decir, toma, Señor Jesús, y recibe mi soberbia. Gracias, Padre, porque tú eres humildad en mí. Entendí desde esta pedagogía que Él me regaló que convertir, asumir el proceso de conversión era aceptar a Jesucristo muerto y resucitado, salvándome del pecado, para que Dios se me viera en el amor. Por eso, invitarlos a ustedes a vivir en estado constante de conversión, con la certeza de que Jesús nos salva del pecado y de esa salvación limpia nuestro pecado para que se nos vea Dios. Felices los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Tu misericordia, Señor. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y nuestro corazón está henchido de esta verdad, vamos a reconocer que somos salvos, que el Señor es el Señor de nuestra vida,
que la pasión, muerte y resurrección de Cristo nos salva. Que cuando Él le pide allá en Juan 17, Padre, tú en mí y yo en ellos, para que el mundo crea. Claro, el Padre en Jesús y Jesús en nosotros, salvándonos, siendo el Señor de nuestra vida. Nos dice el Señor, donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. ¿Dónde está mi corazón? Cristificando el pecado. Porque Jesús dijo, lo que sale del corazón del hombre, eso hace daño. ¿Quién es el único que puede limpiar el corazón desde dentro? Porque es desde dentro que el mal nos engaña. Es el Señor. Podemos decir con nuestra vida que Él es nuestro tesoro y que en Él está nuestro corazón. Podemos aceptar aquí y ahora al Señor como mi único Señor, que inunda e invade absolutamente todo mi ser, y que por su pasión, muerte y resurrección me ha salvado. Y es ahí donde yo lo tengo como mi Señor, el que me limpia el pecado para que el Padre se vea todos los días, no cuando me muera físicamente, sino cuando todos los días muera el pecado. Aprovechemos este momento para decir desde lo más profundo de nuestro corazón, Señor, te acepto como Señor de mi vida. Te entrego mi corazón, abro mi corazón para que seas tú quien lo dirige, quien lo guía, quien lo sana, quien lo salva. Señor Jesús, tú en mí y yo en ti, viviendo cada instante de mi vida. Viento de Dios, lléname de gracia. Cuando Jesús muere, cuenta San Juan que expira, entregó su aliento. Y Él nos había prometido, yo les enviaré mi espíritu, que los capacitará para entender estas verdades. Todo lo que Jesús enseña es posible ser comprendido por la acción del Espíritu. Jesús expira y con su expiración ese Espíritu de Él viene a nosotros. Viene a nosotros con toda la verdad. Viene a nosotros con todo el poder de capacitarnos para entender a un Dios que nos ama, a un Jesucristo que nos salva del pecado. Nos capacita para dejar que el Señor, muerto y resucitado, sea el Señor de nuestra vida. Este Espíritu de Dios que viene a nosotros, que nos regala su amor, porque recordemos que Él es el fruto de la relación entre el Padre y el Hijo, es el amor mismo que viene a la tierra, a cada uno de nosotros. Y por eso San Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 12, nos dice, por eso os hago saber que nadie movido por el Espíritu de Dios puede decir, maldito sea Jesús. Y nadie puede decir, Jesús es el Señor, si no lo hace movido por el Espíritu.
Por eso esta gracia maravillosa del Espíritu, que al domingo siguiente de la muerte de Jesús, se encuentran los discípulos agazapados, amedrentados, asustados con la mamá de Jesús. Estaban allí reunidos. Cuando viene el Espíritu en forma de lenguas de fuego, trayendo el amor, trayendo la comprensión, trayendo la fuerza para que estos discípulos fueran otros Jesuses en el mundo, hicieran presente el amor de Dios en sus vidas y en sus vidas salieran a anunciar a un Jesucristo muerto y resucitado, salvando del pecado. Este es nuestro Jesús, que nos ha regalado su Espíritu, y su Espíritu viene a nosotros con todos sus dones, con todos sus frutos. ¿Para qué? Para que entendiendo por la acción del Espíritu entendemos que Jesús nos salva del pecado. También por la acción del Espíritu entendemos que Dios en nosotros es amor, es temor de Dios, es inteligencia, es fortaleza, es gozo, es paz, es piedad. Viene con todos los dones para que nuestra conciencia se amplíe y reconozca que somos templos del Espíritu Santo. Y es ahí, cuando por la acción del Espíritu yo veo, asumo y acepto los dones que Dios me da, que yo salgo a formar iglesia. Nuevo pueblo de Dios. La iglesia está llamada entonces a retomar el plan original de Dios. Amor, buenas relaciones, ternura, respeto, caridad. Que vivamos tomados de la mano en el amor misericordioso de Dios. Por eso la iglesia se entiende como una comunidad de comunidades. Y todos estamos llamados a armar comunidad por la presencia de Dios en nosotros, para nosotros. Tu misericordia, Señor, eterna es, insondable es. Tu misericordia, Señor, inagotable es. Tu misericordia, Señor, eterna es, insondable es. Tu misericordia, Señor, inagotable es. Tu corazón es el refugio donde encuentro la paz y el perdón. Es claro arroyo que limpia mi alma, sana y renueva mi corazón. Aunque he tenido tantos pecados como granos de arena en el mar, tu gran amor los ha borrado. No te acuerdas de ellos jamás. Tu misericordia, Señor,